¿Has notado esa extraña sensación de que cuanto más intentas asegurar tu futuro, planificar tu felicidad y definir quién eres, más ansioso y perdido te sientes? Es una broma cósmica maravillosa. Es como cuando intentas capturar la foto perfecta de un atardecer. Y, en el proceso de buscar el ángulo correcto, te olvidas por completo de sentir el calor del sol en tu piel. Esa tensión no es una falla en tu sistema. Es una brújula que apunta hacia los lugares mentales donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, sin darnos cuenta de que son, precisamente, los únicos lugares verdaderamente peligrosos que existen. Esa extraña sensación de que cuanto más intentas asegurar tu vida, más se te escapa entre los dedos. Esa broma cósmica no es un error en tu sistema. Es la clave para entender el juego al que hemos estado jugando. Para comprender por qué ocurre esto, quiero que imagines algo conmigo. Imagina que la vida, la existencia misma, no es una tierra firme que se pueda parcelar y mapear. Imagina que es un océano. Un océano infinito, vivo, que fluye y cambia a cada instante, sin un destino fijo, sin un puerto final. Y nosotros, en nuestra esencia más profunda, somos ese océano. Sin embargo, hay una parte de nosotros que no soporta esta idea. Y le hemos visto otear el horizonte, dibujando en su mapa el reino del cuándo, una tierra prometida que siempre, curiosamente, está un día más allá de la navegación. El cartógrafo está tan ocupado dibujando mapas del pasado, del futuro y de lo que debería ser, que se ha olvidado por completo de mirar el agua que está justo debajo de su barca. Si aún no lo has hecho, y sientes que esta conversación resuena en un lugar profundo, como un recuerdo olvidado que empieza a emerger, te invito a suscribirte. No para seguir a un guía, sino para unirte a una tripulación de exploradores que están aprendiendo juntos a soltar los mapas, y a confiar en el océano. Es un recordatorio de que no estás solo en este viaje de despertar. Y ahora, el cartógrafo nos señala otra región en su mapa, una de las más populares y concurridas. Es una construcción deslumbrante, casi cegadora en su perfección. La llama la fortaleza de la imagen perfecta. Es un castillo impecable, con torres de marfil y murallas pulidas, construido enteramente con las opiniones de los demás. Cada ladrillo es un like, cada ventana una palabra de aprobación, cada foso una comparación favorable. El habitante de esta fortaleza, que somos nosotros en tantas ocasiones, vive en un estado de perpetua vigilancia. Es el ego, y en esta historia, él es un cartógrafo. Un cartógrafo asustado, aterrado por la inmensidad del agua, por su falta de forma y su gloriosa imprevisibilidad, hace lo único que sabe hacer. Intenta dibujar un mapa sobre las olas. Saca su tinta y su pluma y traza líneas rectas sobre la superficie cambiante del agua. Dibuja continentes de certezas, islas de seguridad y marca con calaveras y huesos cruzados las aguas peligrosas. El fracaso, la incertidumbre, el juicio de los demás. Este mapa invisible es el que todos llevamos en la mente. Las zonas seguras son nuestras rutinas, nuestras creencias políticas, nuestra identidad profesional. Las aguas peligrosas son esas conversaciones incómodas, esos riesgos que no tomamos, esos sentimientos que preferimos no sentir. Y pasamos la vida entera navegando según este mapa ilusorio, enfadándonos con el océano cada vez que una ola borra nuestras líneas perfectamente dibujadas. Si esto te suena agotador, es porque lo es. Es el trabajo más agotador del universo, porque es un trabajo inútil. En su afán por protegernos, este cartógrafo ha destacado en nuestro mapa mental 7 regiones particularmente peligrosas. 7 lugares que nos ha enseñado a evitar a toda costa, sin darse cuenta de que la verdadera prisión no son los lugares, sino el propio mapa. Y en los próximos minutos vamos a visitarlos uno por uno, no para aprender a evitarlos mejor, sino para darnos cuenta de su naturaleza ilusoria. Su trabajo a tiempo completo no es vivir sino mantener la fachada. Pasa sus días puliendo los muros, asegurándose de que no haya ni una sola grieta, aterrorizado de que alguien pueda mirar dentro y descubrir que el rey está desnudo, asustado y completamente agotado. Buscamos refugio en esta fortaleza, porque hemos olvidado cómo sentir nuestro propio valor inherente. Hemos externalizado nuestra autoestima, convirtiéndola en una mercancía que depende del mercado de la aprobación ajena. Creemos que si construimos una imagen lo suficientemente admirable, lo suficientemente exitosa, lo suficientemente correcta, entonces, y solo entonces, estaremos a salvo. Pero aquí reside la broma cósmica, el gran paradoxo de la fortaleza.
Cuanto más te esfuerzas por ser aceptado por todos, más te alejas de la única persona cuya aceptación realmente importa, tú mismo. Te conviertes en un curador de tu propio museo, seleccionando cuidadosamente las fotos, las palabras y las anécdotas que mejor se ajustan al personaje que crees que debes interpretar. Y el resultado es un agotamiento crónico, un cansancio del alma que proviene de interpretar un papel que nunca fue tuyo, en una obra que nadie te pidió que protagonizaras. El insight liberador, la llave que abre las puertas de esta prisión dorada, es maravillosamente simple. Eres una ola en el océano cósmico. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es para una ola intentar ser la ola perfecta? ¿Qué significaría eso? ¿Ser más alta? ¿Más azul? ¿Romper en la orilla con una simetría impecable? Si reconoces el peso de llevar este mapa invisible, y sientes la curiosidad de explorar qué hay más allá de sus fronteras, este es un buen momento para que sigamos este viaje juntos. Suscríbete y acompáñame a descubrir cómo es soltar el lápiz y por fin, aprender a nadar. Nuestra primera parada en este tour por la geografía de la mente, es quizás la región más fortificada de todas. Una tierra de murallas altas y aire estancado que el cartógrafo ha bautizado, la tierra de la certeza absoluta. El primer patrón, el primer territorio en nuestro mapa imaginario, es quizás el más seductor de todos. No lo encontrarás en una guía de viajes, porque es una fortaleza que construimos dentro de nuestra propia mente, llamémosle la tierra de la certeza absoluta. Es una ciudad amurallada, con calles perfectamente rectas y edificios idénticos, donde la duda es desterrada como una plaga. Sus habitantes sonríen una sonrisa tensa, la sonrisa de quienes han ganado todas las discusiones, pero han perdido la capacidad de sorprenderse. Y tiene todo el sentido del mundo que hayamos construido este lugar, piensa en ello. Desde niños, se nos recompensa por tener la respuesta correcta. En la escuela, levantar la mano con la certeza de saber nos ganaba la aprobación del maestro. En casa, seguir las reglas correctas, nos mantenía a salvo. Es un disparate. La ola no necesita intentar ser una ola. Simplemente es una ola. Su naturaleza es perfecta tal y como es, ya sea una pequeña onda o un tsunami majestuoso. Su belleza no reside en su conformidad con un ideal, sino en su expresión única y momentánea del océano total. Tú no eres el actor. Tú eres la conciencia que observa al actor. Deja de pulir la fachada del castillo. Permite que aparezcan las grietas. En esas grietas es por donde entra la luz. En esa vulnerabilidad es donde reside tu auténtica e inexpugnable fuerza. Estos 4 lugares que hemos visitado. La tierra de la certeza, el museo del pasado, el reino del futuro y la fortaleza de la imagen, son las defensas exteriores del ego. Son los muros y las torres que construimos para protegernos de la vida. Pero hay un lugar más. Un lugar que no está en el perímetro, sino en el mismísimo centro del mapa. No es un refugio. Es el cuartel general, desde donde se dirige toda la estrategia de defensa. Es la fuente de toda la ansiedad, el origen de todo el conflicto. Y es, con diferencia, el lugar más peligroso de todos, porque es el campo de batalla final, el lugar donde la guerra no es contra el mundo, sino contra ti mismo. Aprendimos una ecuación muy simple: saber es igual a seguridad, estar en lo cierto es igual a ser valioso. Así que, con el tiempo, empezamos a construir nuestra pequeña fortaleza, ladrillo a ladrillo, con cada opinión que defendimos a muerte, con cada dato que memorizamos, no para entender el mundo, sino para protegernos de su caótica e impredecible belleza. Nos convertimos en los guardianes de una ciudadela que, sin darnos cuenta, se convirtió en nuestra propia prisión. Recuerdo a un hombre, llamémosle Miguel, que iba en coche con su pareja, Ana, hacia una cabaña en las montañas para un fin de semana. El aire olía a pino y a tierra húmeda, y la luz dorada de la tarde se filtraba entre los árboles. Era una escena perfecta. Ana, con el móvil en la mano, sugirió usar el GPS. Parece que hay una ruta más rápida, dijo con amabilidad, pero para Miguel, el rey de su pequeña tierra de la certeza, esa sugerencia no fue una ayuda. Fue un ataque. Un temblor casi imperceptible de ofensa recorrió su cuerpo. Conozco un atajo, replicó, con una voz un poco más firme de lo necesario, mientras aferraba un viejo mapa de papel que crujía en sus manos. El atajo se convirtió en un laberinto de caminos de tierra. Hemos viajado por los extraños territorios del mapa del cartógrafo asustado. Hemos visitado la rígida tierra de la certeza absoluta,
Hemos paseado por los polvorientos pasillos del Museo de los Agravios Pasados, hemos esperado en vano en el reino del cuándo, y hemos sentido el agotamiento de mantener la fortaleza de la imagen perfecta. Pero todos estos lugares, todas estas regiones marcadas con tinta de miedo, son solo provincias de un imperio mucho más vasto y desolador. Son los síntomas de una única guerra fundamental, una guerra civil que se libra en el centro mismo de tu ser. Este es el quinto patrón, el corazón de la ilusión, el campo de batalla contra ti mismo. Este no es un lugar que visitas de vez en cuando. Para muchos, es el lugar donde residen permanentemente, es un paisaje mental donde tu conciencia se ha dividido en dos ejércitos enemigos. Por un lado, está el yo que debería ser, el ideal, el juez, el sargento instructor, es perfecto, disciplinado, siempre positivo y nunca comete errores. Por otro lado está el yo que soy, el recluta torpe, el acusado, el conjunto de impulsos, dudas y vulnerabilidades que sientes en tus entrañas. Y la orden permanente en este campo de batalla es simple, el yo ideal, debe aniquilar al yo real. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y violetas que no podían disfrutar, porque la atmósfera dentro del coche se había vuelto gris y pesada. Cada vez que Ana preguntaba, ¿estás seguro de que es por aquí?, Miguel sentía que defendía no solo un camino, sino su propio valor. Finalmente, llegaron a un callejón sin salida. Una vieja verja oxidada bloqueaba el paso. Miguel apagó el motor. En el silencio repentino, solo roto por el canto de los grillos, miró a Ana. Vio su cansancio, pero también una infinita paciencia en sus ojos. Y en ese instante, el rey se vio a sí mismo en el reflejo del parabrisas. Un hombre pequeño y asustado, aferrado a un trozo de papel arrugado como si fuera la verdad del universo. Y entonces, una risa brotó desde lo más profundo de su pecho. Una risa que disolvió toda la tensión. Ana se unió a él, y rieron juntos, no el uno del otro, sino de la maravillosa ridiculez de todo el juego. Habían perdido una hora de luz, pero habían ganado algo mucho más importante. Se dieron cuenta de que el objetivo nunca fue llegar más rápido, sino disfrutar del viaje juntos. Si alguna vez te has encontrado defendiendo un mapa imaginario con más pasión que la relación que intentabas proteger, comparte en los comentarios qué atajo mental te niegas a abandonar. Creemos, con una convicción casi religiosa, que esta lucha interna es necesaria para mejorar. Que a través de la autocrítica, la disciplina férrea y el juicio constante, podremos purgar nuestras imperfecciones y convertirnos en la versión de nosotros mismos que creemos que el mundo aceptará. Y así, la guerra se desata. Te criticas por sentir pereza, te castigas por sentir envidia, luchas contra tu ansiedad como si fuera un invasor extranjero. Conviertes tu propia mente en una zona de guerra, ruidosa y sin fin. Vemos esta batalla en todas partes. Está en el estudiante que se siente un fracaso por sacar un notable en lugar de un sobresaliente, y pasa la noche en vela repasando sus errores. Está en el artista que crea algo hermoso pero solo puede ver sus pequeños defectos, sintiendo una punzada de autoodio. Está en la persona que medita, pero que en lugar de observar sus pensamientos, intenta activamente silenciarlos, entrando en una lucha agotadora con su propia mente. Es el eco constante de una voz que susurra, no eres suficiente, debes ser mejor, lucha más fuerte. El gran y trágico secreto de esta guerra es que es imposible de ganar. Y es imposible por una razón maravillosamente paradójica. Cuanto más luchas contra una parte de ti mismo, más la fortaleces. Porque el coste de vivir en la tierra de la certeza no es solo una hora perdida en un viaje. Es la acumulación de miles de momentos como ese. Es la conversación fascinante que nunca tuviste porque no te atreviste a decir no lo sé. Es la amistad que se marchitó, porque tu necesidad de tener la razón era más grande que tu necesidad de conectar. Es una vida entera vivida dentro de una habitación con las ventanas pintadas, perdiéndote el paisaje cambiante de la realidad porque estás demasiado ocupado admirando el mapa perfecto que has dibujado en la pared. Te vuelves rígido, quebradizo y terriblemente solo. La liberación llega con una simple pero demoledora pregunta. ¿Y si la verdadera sabiduría no residiera en tener todas las respuestas, sino en enamorarse de las preguntas? ¿Y si la verdadera fuerza no estuviera en tener el mapa correcto, sino en desarrollar la confianza para navegar sin mapa alguno, sintiendo el viento y las corrientes como tu única guía? Pero esta fortaleza de la certeza a menudo tiene un sótano, un lugar oscuro y polvoriento donde guardamos las municiones para nuestras batallas.
Un museo personal donde cada herida del pasado se exhibe como una medalla sagrada, justificando por qué los muros de nuestra fortaleza deben ser tan altos. Al declarar la guerra a tu ansiedad, le das toda tu atención. La conviertes en el centro de tu universo, la alimentas con tu energía. Al intentar suprimir un pensamiento negativo, lo invistes de un poder que nunca tuvo. Es como intentar apagar un fuego lanzándole gasolina. El propio acto de luchar es lo que perpetúa el conflicto. La guerra no es el camino hacia la paz. La guerra es la fuente de todo el ruido y el sufrimiento. Y aquí es donde el juego da un giro fundamental. Aquí es donde dejamos de ser soldados y empezamos a despertar. Porque reconocer este patrón no es simplemente identificar otro mal hábito, es el punto de inflexión. Es darse cuenta de que el problema no es que un ejército sea débil y el otro fuerte. El problema es la creencia de que existen dos ejércitos. La verdad es que el juez y el acusado, el yo que debería ser, y el yo que soy, son la misma entidad jugando dos papeles diferentes. Es una mano intentando agarrarse a sí misma. Es una ola intentando huir del océano del que forma parte. Todo el esfuerzo, toda la tensión, toda la ansiedad, provienen de este esfuerzo imposible. El yo que intenta derrotar a tus defectos, y los defectos que intentas derrotar, son ambos expresiones de la misma vida, del mismo ser, y es a ese museo al que vamos a descender ahora. ¿Y qué ocurre cuando esa fortaleza de la certeza absoluta se agrieta, cuando la vida, con su maravillosa indiferencia por nuestros planes, derriba nuestros muros? ¿Qué hace el cartógrafo asustado cuando su mapa de lo correcto y lo incorrecto se demuestra inútil? Corre a buscar refugio en otro lugar. Un lugar quizás aún más seductor, porque no promete seguridad en el presente, sino que ofrece una justificación perfecta para nuestro dolor. Este segundo territorio en nuestro mapa imaginario es uno que todos hemos visitado, es el Museo de los Agravios Pasados. Imagina una galería personal, silenciosa y polvorienta, que solo tú puedes visitar. En sus paredes no cuelgan obras de arte, sino momentos congelados en el tiempo. Cada ofensa, cada palabra hiriente, cada traición, cada error que cometiste o que cometieron contra ti, está ahí, perfectamente conservado en una vitrina iluminada. El ticket de entrada es el rencor, y el guía es esa voz suave en tu cabeza que susurra: recuerda, no olvides, esto es lo que te hicieron, esto es por lo que eres así. El mecanismo psicológico aquí es profundamente astuto. Nos aferramos a estas historias no porque seamos masoquistas, sino porque nos dan una identidad sólida como una roca. Es mucho más fácil y coherente definirse por las heridas del pasado, que flotar en la incertidumbre de quiénes somos ahora mismo. No hay un tú bueno que deba vencer a un tú malo. Solo estás tú, en tu totalidad. Si sientes que una vieja guerra dentro de ti está empezando a calmarse, si reconoces el eco de estas batallas en tu propia vida y sientes el profundo agotamiento que han causado, deja un like, no para mí, sino como un gesto de tregua contigo mismo. Como una bandera blanca que se alza en el campo de batalla de tu mente. La liberación no llega cuando el buen yo finalmente gana. Esa victoria es una ilusión que te mantiene atrapado en el ciclo. La verdadera liberación llega en el momento en que te das cuenta de lo absurdo del conflicto, y simplemente dejas de luchar. No porque te rindas, sino porque comprendes que nunca hubo un enemigo real. Simplemente relajas la mano. Dejas que el juez y el acusado se sienten juntos y compartan una taza de té, dándote cuenta de que ambos son personajes en tu obra. Y esto nos lleva a la pregunta más profunda de todas, una pregunta que yace bajo todo el ruido de la batalla. ¿Quién es el que es consciente de esta guerra? ¿Quién es el que observa en silencio tanto al crítico como al criticado? Ese observador silencioso, esa conciencia espaciosa que contiene ambos ejércitos sin tomar partido, ese eres tú. Ser la víctima de una historia trágica es un papel claro, con un guión definido. Ser libre, en cambio, es aterrador. No hay guión. La libertad exige que escribamos cada línea en el momento presente, sin la excusa de un pasado que nos condicione. Y el ego, nuestro cartógrafo, odia esa clase de improvisación. Prefiere la seguridad de una celda conocida a la inmensidad de un campo abierto. Piensa en esa mujer que pasó 30 años cultivando en su museo la historia de cómo su hermana mayor siempre la eclipsó en la infancia. Cada logro de su hermana era una nueva pieza para su colección, una prueba más de su propia invisibilidad. La historia se volvió tan real, tan pesada, que se convirtió en el filtro a través del cual veía toda su vida. Un día,
En una cena familiar, su hermana, ahora una mujer madura y cariñosa, le ofrece una oportunidad laboral increíble, una colaboración con la que siempre había soñado. Y mientras todos en la mesa sonríen, la mujer solo puede ver una trampa. Su museo le grita que es un acto de condescendencia, una forma de humillarla una vez más. Siente el frío del tenedor en su mano, fuerza una sonrisa tensa, y rechaza la oferta con una excusa educada. En ese instante, la puerta de la celda se abrió, el aire fresco de la posibilidad entró, pero ella eligió permanecer adentro, puliendo las vitrinas de su museo. No eres el soldado, ni el general, ni el juez, eres el campo de batalla mismo, el espacio en el que todo el drama tiene lugar. Y ese espacio no puede ser dañado. Al reconocer esto, la guerra se detiene. No porque la hayas ganado, sino porque te has dado cuenta de que eras mucho más grande que la guerra misma. Ahora que las armas han caído, la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo gano?, sino ¿cómo aprendo a vivir en esta tierra recién unificada, en esta paz que siempre estuvo aquí, esperando bajo el estruendo de un conflicto imaginario? Y entonces al detener esa guerra interna por un instante el humo se disipa. Y puedes ver el campo de batalla completo. Te das cuenta de que la tierra de la certeza absoluta, el museo de los agravios pasados, el reino del cuándo, la fortaleza de la imagen perfecta y el propio campo de batalla contra ti mismo, no son lugares distintos. Son simplemente diferentes distritos de la misma ciudad fantasma, construida por el miedo a la vida misma. Son expresiones de la misma herida fundamental. El olvido de quiénes somos. Cada uno de estos lugares nace del anterior en un intento desesperado por encontrar tierra firme en medio del océano. El miedo a no saber nos empuja a construir la frágil cabaña de la certeza. El momento crítico no fue la oferta, sino su incapacidad para verla como algo más que otra pieza para su colección de agravios. El juego que jugaba no era vivir, sino tener razón sobre su dolor, y este es el coste real, la consecuencia que se acumula con el tiempo. Al principio, es solo una historia que cuentas para obtener simpatía. Con los años, se convierte en la única historia que sabes contar. Empiezas a buscar activamente pruebas que la confirmen, interpretando cada gesto neutro como una ofensa, cada silencio como una agresión. Y un día, décadas después, te das cuenta de que llevas una armadura tan pesada de rencores y justificaciones que ya no puedes moverte. Te ha protegido tanto de posibles nuevas heridas, que también te ha aislado de cualquier posible alegría, de cualquier conexión genuina. Vives en un presente perpetuamente embrujado por los fantasmas del pasado, cargando un ancla en un río que solo quiere llevarte hacia adelante. No es nobleza, es simplemente agotamiento. Aquí es donde la perspectiva puede cambiarlo todo. ¿Y si el acto más radical de amor propio no fuera defender tu historia, sino abandonarla? ¿Y si te dieras cuenta de que no eres la colección de tus heridas, sino el espacio consciente en el que esas heridas aparecieron y se disolvieron? Cuando las olas de la realidad la derriban, nos refugiamos en la historia de nuestra desgracia, en el museo, para justificar por qué nuestra cabaña se cayó. Cansados de esa historia, miramos al horizonte y soñamos con el reino del cuándo, un palacio futuro donde, por fin, estaremos a salvo. Y para ser dignos de entrar en ese palacio, construimos la fortaleza de la imagen perfecta, esperando que la aprobación de los demás sea el muro que las olas no puedan derribar. El esfuerzo agotador de mantener toda esta arquitectura ilusoria es lo que convierte tu mente en una guerra civil sin fin. ¿Ves el patrón? Es el mismo juego repetido una y otra vez. Es la obra de nuestro cartógrafo asustado. Pero aquí viene la revelación más profunda. El mapa que ha estado dibujando no es un mapa asterisco del asterisco océano. El mapa asterisco es asterisco la prisión. Las líneas que traza para separar las zonas seguras de las aguas peligrosas no describen la realidad. Crean la ilusión de la separación. El único peligro real nunca fueron las olas, ni la profundidad, ni la tormenta. El único peligro fue creerle al cartógrafo cuando dijo que tú eras una cosa, y el océano, otra. Y sé que reconocer esto duele. Requiere una valentía inmensa mirar este mapa que has llevado como un tesoro, y darte cuenta de que es la fuente de tu agotamiento. Cargar con el pasado es como intentar navegar sosteniendo un ancla. No te hace más fuerte, solo te impide moverte. La liberación no viene de perdonar a los demás por tu propio bien, esa es una idea a medias. La verdadera liberación es darte cuenta de que no hay nada que perdonar porque la historia solo existe en tu mente, aquí
y ahora. El río ya se llevó esos momentos. Tú eres el único que insiste en pescar los mismos escombros una y otra vez. Soltar el ancla no requiere fuerza, requiere reconocer lo absurdo de seguir sosteniéndola. Si has sentido alguna vez que cargas con un peso que ya no te pertenece, si te encuentras ensayando viejas discusiones en la ducha, o reviviendo heridas que ya cicatrizaron, no es porque estés roto. Es porque eres profundamente leal a una historia que creíste que te mantenía a salvo. Es una prueba de tu increíble capacidad para crear y mantener un mundo. Pero ahora, quizás, estás viendo el coste de vivir en ese museo. Si esta conversación está encendiendo una pequeña luz en algún rincón olvidado de tu mente, si te está ayudando a sentirte un poco más ligero, considera dejar un like. No es para mí, es para la red invisible que nos conecta. Cada like ayuda a que esta luz llegue a alguien más que podría estar atrapado en su propia galería polvorienta, recordándonos que no estamos solos en este extraño y maravilloso juego de recordar quiénes somos. Si has sentido que tu vida es una lucha constante, no es porque el mundo sea peligroso, sino porque has estado intentando navegar el océano con un mapa de papel. Si has pasado años intentando encontrarte a ti mismo, bienvenido al club de los que buscan las gafas que ya llevan puestas. Si te sientes agotado de intentar controlar tu vida, no es porque seas débil, sino porque has estado intentando hacer el trabajo más imposible del universo. Detener un río con las manos. Si has llegado hasta aquí y algo de esto ha resonado en lo profundo, compartir tu principal revelación en los comentarios no es solo un acto personal. Es encender una pequeña luz para otro navegante que aún cree estar perdido en la niebla. Al nombrar el lugar en el que te reconociste, ayudas a desmantelar su poder para todos. Has hecho el viaje más difícil. Has visitado las regiones más desoladoras de tu propio mapa mental. Has sentido el peso de cada una de esas ilusiones. Pero ahora estás aquí, en la orilla de la comprensión, viendo el juego por lo que es. Y desde esta nueva perspectiva, solo queda una pregunta. ¿Y si todo este viaje a través de tierras peligrosas no fuera más que el preludio para recordar, de una vez por todas, la verdadera naturaleza del océano que siempre has sido? Pero el cartógrafo asustado es increíblemente astuto. Si no puede anclarnos en las heridas del pasado, intentará vendernos un paraíso inalcanzable en el futuro. Y ese es el siguiente lugar peligroso de nuestro mapa, uno en el que la felicidad siempre curiosamente está a la vuelta de la esquina. Y así, cuando las certezas se desmoronan y el peso del pasado se vuelve insoportable, el cartógrafo asustado que llevamos dentro despliega una de sus tácticas más sutiles, y quizás más devastadoras. Porque este tercer patrón opera en un nivel mucho más profundo que los anteriores. No se esconde en el pasado ni en la rigidez del presente. Se disfraza de esperanza. Se viste de futuro, y nos vende la ilusión más adictiva de todas. La promesa de que la plenitud está a la vuelta de la esquina. Hemos entrado en el territorio más poblado del mapa imaginario, el reino del cuándo. Este no es un lugar con fronteras fijas. Es más bien una condición atmosférica, una niebla sutil que impregna casi cada pensamiento. Es el susurro constante que dice, ahora no, todavía no, pero pronto. Seré feliz cuando consiga el ascenso. Encontraré la paz cuando termine de pagar la hipoteca. Me sentiré completo cuando encuentre a la pareja perfecta. Me permitiré descansar cuando los hijos se vayan de casa. Al principio de esta conversación, te pregunté, ¿y si te dijera que los lugares más peligrosos del mundo no están en ningún mapa? En ese momento, quizás pensaste en estados mentales oscuros, en trampas de la ansiedad, o la depresión. Y tenías razón, pero solo a medias. La verdadera vuelta de tuerca, la broma cósmica final, es que el peligro nunca estuvo en esos lugares. El único peligro real, era creer que tú, el verdadero tú, podías ser dañado por ellos. El peligro, era el mapa mismo. El peligro, era el esfuerzo agotador del cartógrafo asustado que intentaba dibujar líneas rectas sobre un océano que solo sabe danzar. El acto final de liberación no es dibujar un mapa mejor, uno más espiritual o consciente. Es ver al cartógrafo, a ese querido y aterrorizado ego, con una ternura inmensa. Es sonreírle, agradecerle por su intento de protegerte, y luego, con suavidad, quitarle el lápiz de la mano. Porque has recordado algo fundamental. Tú no eres el cartógrafo que dibuja el mapa. Tú eres el océano sobre el cual se dibuja. Nunca estuviste en peligro.
solo estabas soñando que eras una pequeña barca de papel a merced de las olas que tú mismo creabas. Y sé lo que puedes estar pensando ahora mismo, porque estas resistencias son las olas finales antes de la calma. Es un horizonte que, con una ironía cósmica maravillosa, se aleja exactamente a la misma velocidad a la que avanzamos hacia él. La raíz psicológica de este juego es mucho más existencial de lo que parece. No proyectamos la felicidad en el futuro simplemente para evitar la incomodidad del presente. Lo hacemos para evitar una pregunta mucho más aterradora: ¿quién soy yo, ahora mismo, si me quitan todas mis metas y aspiraciones? Nos hemos acostumbrado tanto a definirnos por nuestros proyectos futuros, que la idea de simplemente ser asterisco, sin un destino al que llegar, se siente como un vacío insoportable. Nuestra identidad se ha convertido en un cheque a futuro, y tememos descubrir que la cuenta podría estar vacía. Así que preferimos la seguridad de ser un buscador perpetuo a la vertiginosa libertad de haber ya encontrado. Es una trampa elegante. Posponemos la vida para construir una identidad basada en la promesa de vivirla. Observa cómo se manifiesta esta danza en todas partes. Mira al joven ejecutivo, con los hombros tensos y la mirada fija en la pantalla. Su cuerpo le pide una pausa, un respiro, pero su mente le dice: aguanta un poco más. Cuando logres esa promoción, podrás relajarte. Años después, con la promoción en el bolsillo y una nueva capa de estrés, el susurro cambia. Cuando seas director, entonces sí tendrás seguridad y tiempo. Quizás una voz dentro de ti dice: esto suena muy poético, pero mañana tengo que pagar facturas. ¿Cómo aplico esto? ¿Qué hago? Y la respuesta, paradójicamente, es que la pregunta ¿qué hago? Es la herramienta del cartógrafo. La nueva perspectiva no te pide hacer, sino notar. Notar la tensión en tus hombros cuando intentas controlarlo todo. Notar la historia que te cuentas cuando sientes miedo. No es una nueva estrategia, es una nueva conciencia. O quizás otra voz susurra: pero mi historia, mi dolor, mis heridas, son reales. Si las suelto, ¿quién soy? Siento que me desvanezco. Y a esa voz le digo: por supuesto que son reales. El dolor se sintió. La herida sangró. Nadie te pide que lo niegues. Solo te invito a considerar que quizás tú eres mucho más vasto que la historia de tus cicatrices. Soltar el mapa no es borrar el viaje, es darte cuenta de que no eres el camino, sino el viajero eterno. Y entiendo si sientes que esto es un proceso lento. Porque lo es. No es un interruptor de luz, es más como el amanecer, o como deshacer un nudo que ha estado apretado durante años. No se trata de cortar el nudo de un solo golpe, sino de aprender a aflojarlo, hebra por hebra, con paciencia y curiosidad. El objetivo se mueve, pero la tensión permanece. Mira a los padres que viven por y para sus hijos. Se dicen a sí mismos: es un sacrificio necesario. Cuando los niños crezcan y vayan a la universidad, recuperaremos nuestro tiempo, nuestros hobbies, nuestra relación. Y los años pasan, la casa se vacía, y se encuentran el uno frente al otro, extraños en un silencio que no saben cómo llenar, porque la costumbre de posponerse a sí mismos se ha convertido en su única forma de ser. Incluso en la jubilación, el juego no termina. El hombre que trabajó toda su vida para este momento, se encuentra ahora organizando sus finanzas, planificando viajes que nunca llegan, reparando la casa. Disfrutaré de verdad cuando todo esté perfectamente en orden, y el orden perfecto, por supuesto, es un espejismo. El reino del cuándo no tiene edad, simplemente cambia de disfraz. El coste de vivir en este reino no es un evento dramático, es una lenta y silenciosa hemorragia de vitalidad. Es el coste acumulativo de miles de ahoras, sacrificados en el altar de un entonces que nunca se materializa. La vida, que es siempre presente, se convierte en un ensayo general para una obra que jamás se estrena. Los colores del atardecer de hoy se desvanecen porque estamos pensando en el amanecer de mañana. Cada vez que te descubres dibujando mapas, en lugar de juzgarte, simplemente sonríes. Y ese es un acto de liberación. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, y sientes que podría ser una luz para alguien más que navega en su propia tormenta, perdido con su propio mapa, un simple me gusta ayuda a que estas ideas encuentren su camino a quien las necesita, justo en el momento adecuado. Reconoce que este camino no es fácil, exige el coraje de soltar lo conocido y abrazar el misterio, pero la promesa no es una vida sin olas. La promesa es recordar que tú eres el océano,
y que un océano nunca le teme a la tormenta. Así que aquí estamos, al final del mapa. Hemos viajado juntos a través de la tierra de la certeza absoluta. Hemos paseado por el polvoriento museo de los agravios pasados, y hemos esperado inútilmente en el reino del cuándo. Y quizás ahora mismo, una parte de ti se pregunta con una urgencia silenciosa. Bien, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo tiro el mapa? Y la respuesta más honesta, la única que respeta tu viaje, es que no hay nada que tú tengas que hacer. La decisión de cuándo soltar el mapa, o si soltarlo del todo, es enteramente tuya. El sabor del café de esta mañana se pierde porque estamos planificando la reunión de la tarde. No es que la vida se detenga, es que nosotros no estamos ahí para vivirla. Es una sensación visceral, como sentir el eco de una risa que nunca soltaste, el calor de un abrazo que nunca te permitiste recibir del todo, la música de un momento que nunca escuchaste porque estabas demasiado ocupado afinando el instrumento para la siguiente canción. Vivir así es como intentar saciar la sed bebiendo agua salada. Cuanto más persigues, más sediento te sientes, pero aquí es donde la trampa revela su propia salida. El insight liberador no es encontrar una estrategia mejor para alcanzar ese futuro, no es correr más rápido hacia el horizonte. Es darte cuenta, con una risa suave y profunda, de la premisa equivocada de toda la búsqueda. Estás buscando la música en la última nota de la sinfonía, olvidando que la música es el proceso de tocar cada nota, con sus silencios, sus tensiones y sus armonías. La vida no es el destino, es la danza en cada paso del camino. La esperanza realista no es una promesa de que el futuro será mejor. Es el permiso que te das a ti mismo, para habitar plenamente la riqueza de este preciso instante. Nadie puede darte permiso para dejar de jugar un juego que tú mismo inventaste. Solo tú conoces el peso exacto de ese mapa en tus manos. Solo tú sabes cuándo el esfuerzo de sostenerlo supera el miedo a dejarlo caer. El acto final de liberación no es un gran gesto heroico. A menudo es algo mucho más silencioso. Es la suave comprensión que llega en un momento inesperado. Es cuando finalmente ves a ese cartógrafo asustado dentro de ti, no con juicio, sino con una inmensa y tierna compasión. Es mirarlo a los ojos y decirle, gracias. Has trabajado muy duro para mantenerme a salvo. Pero ya no es necesario, podemos descansar. Y en ese momento sin esfuerzo los dedos se relajan. El mapa no se rompe con furia, simplemente se desliza y se disuelve en el agua de la que nunca debió ser separado. Y te das cuenta de que todo este tiempo, el juego no era sobre encontrar un destino seguro. El juego era olvidar que eres el océano para poder disfrutar plenamente de la emocionante aventura de creer que eres una ola, sintiéndote vulnerable, perdido, y finalmente, encontrando el camino de regreso a ti mismo. Te ofrezco una pregunta final, no para que la respondas ahora, ni para que la compartas con nadie. La paz no está en la cima de la montaña, sino en la sensación de tus pies sobre la tierra, en cada paso de la subida. La alegría no está en la meta, sino en el aire que llena tus pulmones mientras corres. Y si la plenitud no fuera algo a conseguir, sino algo a lo que rendirse, aquí y ahora. En esta misma respiración. Este patrón de posponer la vida es increíblemente poderoso, pero a menudo es solo un síntoma. Es el humo que nos distrae de un fuego que arde en un lugar aún más íntimo de nuestro mapa. Porque, ¿qué pasaría si esta constante proyección hacia el futuro fuera simplemente una estrategia de escape de una guerra mucho más profunda? Una batalla que no libramos contra el tiempo, sino contra nosotros mismos. Antes de adentrarnos en ese campo de batalla interior, tomemos un momento. De los patrones que hemos explorado hasta ahora, el de aferrarse a la certeza, el de vivir en el museo del pasado, o el de habitar el reino del futuro. ¿Cuál de ellos resuena más profundamente contigo? Si te sientes cómodo, comparte tu reflexión en los comentarios. A veces, simplemente nombrar el lugar donde hemos estado viviendo, es el primer paso para recordar que no somos ese lugar. Es una semilla para que la lleves contigo en el silencio de tu propia conciencia. Cuando todos los mapas se han ido, cuando todas las historias se han callado. ¿Quién es el que queda, observando todo el espectáculo? El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas permanecido con esta exploración, dice más sobre tu valentía y tu anhelo de verdad, que cualquier mapa podría jamás describir. Has honrado esa llamada interna, y eso es lo único que siempre ha importado. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades juntos, a navegar sin mapas pero con conciencia, suscríbete para continuar el viaje.
Y si algo de este recorrido ha removido algo en ti, comparte en un comentario no una respuesta, sino la sensación que te deja esta nueva perspectiva. Es el comienzo de una conversación más grande. El juego ha terminado. Ya estás en casa. Somos el viajero. Y siempre hemos sido libres de caminar hacia otro lado. Ahora, aquí, justo en este momento, hagamos una pausa. No para pensar más, sino para sentir. Te invito a tomar una respiración profunda, lenta, sintiendo cómo el aire entra y llena tus pulmones. Y al soltarlo, suelta también por un instante la necesidad de entenderlo todo. Simplemente nota que hay aquí. Hay una sensación de reconocimiento. Quizás un poco de incomodidad, de resistencia. Una risa interna al ver lo absurdo de nuestros propios juegos. Sea lo que sea que sientas, permítele estar. No es un error. De hecho, si sientes una cierta inquietud al visitar estos lugares imaginarios, celébralo. Es una señal maravillosa. Es el sonido de los muros de la prisión mental, empezando a agrietarse. Es la prueba de que algo en ti, tu verdadera naturaleza, está despertando y diciendo, ya he jugado a este juego durante suficiente tiempo. Hemos visto cómo nuestro cartógrafo asustado, ese ego temeroso que todos llevamos dentro, se esfuerza por controlar el inmenso océano de la vida. Le hemos visto dibujar con mano temblorosa la tierra de la certeza absoluta, un pequeño islote rocoso donde se refugia de la maravillosa incertidumbre del mar. Le hemos visto construir el Museo de los Agravios Pasados, una galería polvorienta donde se ancla al fondo para no ser arrastrado por la corriente de la hora.